Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM y repetido el programa por las señales de televisión 31 y 841 del cable GTD y Telefónica del Sur a las 20 horas, repiten el programa. Usted puede participar activamente del programa a través del WhatsApp al más 569-42-48-9804. Como todos los días martes, saludamos a Felipe Cast, que debería estar por ahí. ¿Lo tenemos? Muy buenos días, querido Checho. Un abrazo muy grande. ¿Cómo está usted, mi querido amigo? Muy bien, pues muy bien. Hoy día tenemos, eso sí, una mala jornada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, porque al presidente de la Comisión de Revolución Democrática, al senador, se le ocurrió impulsar el proyecto de los indultos. Así que ahora, en la segunda hora de este programa, voy a tener que ausentarme para entrar a esa comisión. Lo tengo claro. Marcela Cubillo también tenía compromiso, así que no vamos a estar tampoco con Marcela, pero hemos invitado a Cristian Asté, un tremendo abogado tributarista, diplomado en Derecho Bancario, posgrado en Gerencia Pública, Instituto de Estudios Fiscales, que vamos a conversar también en la segunda parte con él, y ya está con nosotros. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Muy bien, Checho, muchas gracias por la invitación. Bien, Felipe, un poquito hablar de lo que te va a tocar discutir en la Comisión de Constitución. Yo no sé si efectivamente hay algún argumento, porque en todas las leyes, y eso son las leyes para discutirlas y para eso el Congreso, hay puntos que pueden tener, otros que no pueden tener. Yo no entiendo cuál es el verdadero punto que reclama esta parte de la izquierda, que quieren hacer un indulto con todos los que destruyeron nuestro país, uniéndose a marchas que eran pacíficas, podían ser incluso muchos de los puntos razonables, y que los que amamos la libertad estamos de acuerdo que la gente tenga derecho a protestar. Sin embargo, los episodios de violencia, de destrucción que vimos, o sea, yo creo que la gran mayoría de los chilenos bien nacidos no quieren volver a repetirlo. ¿Cuál es la señal que quieren mandar con un indulto? Realmente no logro entender. Yo no sé si tú tienes algún punto que pueda iluminarme al respecto. A ver, Checho, yo creo que acá hay que distinguir entre la forma y el fondo. En la forma van a tratar de argumentar una serie de elementos legales que la verdad que no van a sorprender, pero en el fondo lo que están buscando y lo que le pasa a buena parte del Frente Amplio y una parte de la nueva mayoría es que al final del día justifican o empatizan la violencia, y eso es lo que está pasando. Al final del día, en el fondo, no son capaces de distinguir entre una manifestación pacífica, que no solamente es legítima, sino que es positiva, de verdaderos delincuentes que han destruido el metro, que han echado a perder la vida a emprendedores, personas que no tuvieron ningún problema en justamente destruir la fuente de trabajo y de esfuerzo de gente honesta. Y esta es una línea muy, muy delicada políticamente, filosóficamente y moralmente. Y cuando tú empiezas a tratar de tener empatías y buscar indultos a personas que recurrieron a la violencia, lo que estás haciendo es fracturando la esencia misma de la democracia. En la democracia toleramos todo, menos la violencia. La democracia se trata de un pacto social donde todos los miembros decimos el siguiente acuerdo. Decimos, miren, vamos a tolerar la diversidad, el pluralismo, vamos a elegir a nuestros gobernantes con un ciudadano, un voto, pero la única cosa que no vamos a tolerar, y por eso necesitamos utilizar la justicia, es la violencia. Y lo peor de todo, Checho, es que ya el Parlamento no solamente se arroja el derecho a vulnerar la Constitución, cosa que hemos conversado muchas veces, los proyectos inconstitucionales, que ya son una costumbre. Ayer, afortunadamente, el Tribunal Constitucional le hizo un parelé al Congreso metiéndose en las facultades del Poder Ejecutivo, sino que ahora además los parlamentarios, y desgraciadamente esto incluye a la presidenta del Senado, se atribuyen el derecho a poder meterse en la justicia. O sea, lo que están haciendo los parlamentarios hoy día con esta ley, o lo que quieren hacer, porque yo estoy seguro que no se va a aprobar, afortunadamente todavía son una minoría, y la vamos a rechazar en la comisión
y espero que se rechace en la sala. ¿Y lo que están haciendo es decir, miren los jueces y la justicia no son independientes, sino que nosotros los parlamentarios podemos pasar por encima de ellos. Felipe, explícanos a los ciudadanos comunes y corrientes. Si, por ejemplo, la comisión lo rechaza, no va el proyecto a la sala, ¿no? Efectivamente. Y si se llegara a aprobar, porque en la comisión desgraciadamente tenemos una composición que no es muy moderada en derechos humanos. Acuérdense que está... Comisión de Derechos Humanos, no de Constitución, me equivoqué antes. Es de Derechos Humanos, sí, donde está el senador Navarro, que hoy día está obviamente está en recuperación, así que no va a ir, no sé quién lo va a reemplazar. Está la Adriana Muñoz y está Juan Carlos Latorre. Por lo tanto, incluso si se aprueba en la comisión, en la sala es la que finalmente estoy seguro lo va a rechazar, porque no veo espacio en los parlamentarios, incluso de izquierda, más moderados para poder aprobar algo como esto. Bien, estamos conversando con Felipe Kast. Mencionaste otro punto que fue la resolución del Tribunal Constitucional, que a mí me parece un súper buen fallo. Lamentablemente fue muy pareja la votación, tuvo que definir la presidenta del tribunal y nos dimos cuenta que efectivamente la izquierda le gustan las instituciones en la medida que las instituciones lo favorecen a las pretensiones de ella. Todos han salido a criticar que la presidenta fue nombrada por el presidente de la República, por lo tanto se debería haber inhabilitado, pero no, cuando los fallos son a favor de ellos, jamás escuché algo parecido. Entonces, de verdad que me gusta la democracia siempre y cuando me sirva, si no, no me gusta la democracia. Me gusta la Constitución siempre y cuando me sirva, si no, no me gusta la Constitución. Me parece un mal precedente. Ahora, era lógico que fallara así. Yo no entiendo por qué no fue por más mayoría, porque lo lógico, por lo menos, mira, por lo menos usted que es economista, mi querido amigo, y que al igual que yo algo entendemos de economía, yo algo entiendo, usted es economista, es doctor, entiende mucho más que yo. ¿Se imaginan ustedes con el nivel de populismo que hemos entrado en el Parlamento hoy día, que los parlamentarios tuvieran la opción constitucional de generar proyectos de ley que impliquen fondos públicos? O sea, imagínense, pues, si vimos como todos los técnicos decían que retirar el 10% era una mala política, lo hicieron igual porque desde el punto de vista popular tenían todo el apoyo. Imagínense una ley cualquiera, empezar a hacer leyes que impliquen fondos públicos. ¿Quién cuidaría la billetera? O sea, sería un desastre. Entonces me parece súper razonable que haya quedado claro este punto, y ojalá que ese punto no se cambie en la nueva Constitución, que los parlamentarios sigan sin tener el derecho de hacer iniciativas legales que impliquen fondos y que eso sea resorte exclusivo del Ejecutivo. Felipe. Bueno, Checho, yo creo que ahí tocaste un tema que es no menor y hay que explicarle a la gente por qué es tan importante ser responsable fiscalmente, porque de lo contrario, si no lo hacemos, si no somos responsables fiscalmente, es como irse de fiesta por una noche y que el día siguiente te gastaste todo lo que tenías en tu casa. Esto es lo mismo que una casa. Imagínense que una casa que gana X monto al mes de sueldo, se gastara el sueldo de un año en un mes. Claro, lo pasaría increíble ese mes y todos queremos ganar 10 veces más de lo que ganamos como país. Pero claramente la responsabilidad fiscal nos ha permitido, incluso en esta pandemia, incluyendo el 10%, por ahorros previos, nos ha permitido capear una ola brutal. Argentina, Venezuela, para qué decir, el mismo Perú, están muy, muy por debajo en la capacidad de enfrentar las crisis. Entonces, la responsabilidad fiscal es algo que ayer el Tribunal Constitucional, no solamente la responsabilidad fiscal, sino que la institucionalidad fue lo que finalmente ocurrió favorablemente, pero, como bien decías tú, Checho, es bien frágil la democracia nuestra, porque fue un empate. O sea, tú dijiste, yo creo que es importante advertirle a la ciudadanía lo frágil de nuestra democracia, porque ayer el Tribunal Constitucional efectivamente al final se ajustó a derecho y era lo que tenía que hacer, pero realmente estuvimos, o sea, fue algo muy al límite, Entonces no hay que simplemente celebrar por lo del TC, sino que también darse cuenta de que
nuestra democracia es bastante más frágil de lo que algunos creen. Así es. Antes de ir a la pausa, me gustaría preguntarle a Cristian, dentro de esta resolución del tribunal, de alguna forma va a implicar que el impuesto que quieren sacar a los más ricos, digamos, no va a poder ser iniciativa del Poder Legislativo. Mi pregunta es, ese impuesto, tú que eres especialista tributario, ese impuesto, ¿es un impuesto que ha sido efectivo en otros países? ¿Cómo lo ves tú ese impuesto? Bueno, a mí me correspondió concurrir a la comisión de diputados de la Cámara a propósito de este proyecto y manifesté, tal como lo voy a hacer ahora, de que este proyecto amenda inconstitucional porque el Parlamento se arroga una atribución que no le compete, porque la iniciativa en materia tributaria es exclusiva del presidente de la República y bajo el formato de la reforma constitucional le estaban restando atribuciones al presidente. Es una suerte de fraude constitucional. Y se supone que los parlamentarios están para cumplir la ley y no para no cumplirla. Entonces, no para pasearla. Desde el punto de vista formal ya había un vicio de inicio. Y luego, considerando la experiencia del derecho comparado, en ningún país que se ha implementado ha funcionado. Al revés. Por ejemplo, en Francia se eliminó el año 2017 precisamente porque hubo muchas fortunas que emigraron. Entonces el Estado francés recaudó plata por el impuesto a los más ricos, pero dejó de recaudar los réditos que generaban esos capitales que emigraron. Y si tú haces la comparación de lo que dejó de ganar el Estado francés versus lo que recaudó, fue mucho más lo que dejó de ganar. O sea, en un mundo globalizado, un impuesto como ese no es una buena política porque de alguna forma, claro, le pegáis el zarpazo en primer momento, pero después los capitales empiezan a mirar a aquellos países donde ese impuesto no existe y se llevan la plata para allá. Indudablemente, y tras la pandemia lo que va a haber es una competencia feroz por atraer capitales. De hecho, lo hemos visto en Europa. Irlanda, por ejemplo, a Portugal también, tiene sistemas de beneficio para los capitales extranjeros. Entonces, la experiencia del derecho comparado nos habla de que este sistema no funciona. En España se aplica, pero se le da autonomía a las comunidades para aplicarlo o no, y en Madrid no se aplica. Entonces, la verdad que la experiencia del derecho comparado nos dice que es una muy mala política y que tiene los réditos que se supone debiera tener. En la forma es ilegal y en el fondo es ineficiente, al final en el largo plazo. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, no se mueva nuestra sintonía, seguimos conversando con Felipe Kast y Cristian Atte. Muy bien, ya estamos de vuelta. Paul Salas, nuestro amigo que siempre piensa distinto a nosotros, dice: Checho, el retiro del 10% no presuponía gasto de plata pública. No te entiendo, Paul Salas. Tú siendo de izquierda, defendiendo que la gente gaste de su misma plata y no plata del Estado. El mundo al revés. No, efectivamente no suponía plata pública, pero en la Constitución todo lo que signifique platas públicas, pensiones, qué sé yo, son iniciativas del ¿cómo que se llama? Del Ejecutivo. Está dentro de las facultades del Ejecutivo. Felipe. No, yo quería hablar sobre el tema también y saludar a Cristian, que no lo había saludado. Sí, no se han saludado. Es que estamos sin cámara. Tenerlo aquí en el panel. Y no puedo estar más de acuerdo con él. El drama del impuesto a los súper ricos, que suena maravilloso en el papel, que incluso suena justo desde la mirada a la justicia, que los más ricos paguen más. El drama que tú tienes es que lo que ya le pasó a Francia, que lo hicieron por una vez, los más ricos se fueron del país, no se fueron físicamente, simplemente llamaron por teléfono a sus inversiones y las movieron a otros países. Y por lo tanto lo que necesitamos en Chile es un equilibrio entre recaudar, y por supuesto que los que tienen más tienen que pagar más,
y entender de que competimos con otros países. Y por lo tanto tenemos que atraer capitales de otros países para que tengamos mejores sueldos, mejores oportunidades, respetando el medio ambiente, respetando que no hayan abusos, pero necesitamos más inversión en Chile, no menos inversión en Chile. Felipe, hoy día nadie habla del crecimiento económico. Hoy día pareciera que fuese pecado hablar del crecimiento económico. Tú has estado bien metido en el tema de la modernización del Estado, que uno de tus pilares de batalla en general, en todos tus discursos te vemos con eso, y tiene que ver también la modernización no solamente con reducir la cantidad de operadores políticos que sobran, sino que el Estado sea más eficiente en el manejo de los recursos. ¿Por qué no le piden a algunos de estos institutos de pensamiento que hagan una investigación? ¿Cuánto podríamos recaudar? La palabra no es correcta, pero ¿cuánto nos podríamos ahorrar si efectivamente redujéramos todos los programas que no sirven, hiciéramos al Estado más eficiente, que no gastáramos el doble en los proyectos que hace el Estado versus lo que hace un privado? Eso ya está comprobado, que el Estado va a hacer un proyecto y gasta el doble, y nadie sabe por qué. Algunos dicen, no, que el Estado es muy mal pagador, entonces el que le hace el trabajo le cobra más. Hay una serie de cosas que se podrían mejorar, y sería súper interesante saber un Estado más eficiente, cuántos más recursos podríamos tener versus subir cualquier impuesto, porque al final de cuentas la subida de impuestos no es inocua. O sea, si fuese tan fácil de subir impuestos y que vamos a tener más plata para hacer políticas públicas, subamos todos los impuestos. Pero no es así, porque desincentiva la inversión, porque de alguna forma hay empresas que se le ponen más impuestos, no pueden seguir operando, y pensemos en empresas chicas, que son las que dan la mayor cantidad de mano de obra, que al final de cuentas ahí es donde le llega a la gente la protección, porque no hay mejor protección social que tener una pega formal, ¿no es cierto? Entonces, pensar que la idea de subir impuestos por subir los impuestos no va a pasar nada, es una falacia. Entonces, por eso te pregunto yo, ¿no hay ninguna investigación que diga, mira, si hacemos un Estado más eficiente, vamos a ahorrar, no sé, $1.000 millones, $2.000 millones, no sé, si el presupuesto de la nación es muy grande, $74.000 millones? Felipe. Bueno, de hecho el Banco Interamericano del Desarrollo hizo una primera estimación de $8.000 millones, simplemente de recursos mal utilizados. Y eso que el Banco Interamericano del Desarrollo ni siquiera hizo modernizaciones importantes en su estudio. Yo reduciría de 24 ministerios a 14. Hay 10 ministerios que sobran, que no tienen nada que estar haciendo ahí y que podríamos hacer exactamente lo mismo. Yo creo que debiéramos tener un ministerio dedicado constantemente a modernizar el Estado, y que fuese el gran gerente, que se asegure que no haya más encima corrupción. Oye, la cantidad de corrupción que hay en los municipios es brutal. El otro día me juntaba con la Evelyn Matei y conversábamos y le planteaba justamente la necesidad de darle más recursos a los municipios, pero con transparencia, asegurándose que no hayan corruptela. Ahora mismo, cuando llega un alcalde honesto, de repente las licitaciones salen un 30% más baratas. Lo que pasó con las lámparas LED, no sé si te acordáis, Checho. Sí, claro. Las famosas lámparas LED que están siendo investigadas. Entonces, la modernización del Estado, mira, si al final esto, Checho y Cristian, es muy importante la modernización del Estado, porque se juega un Chile justo. Si nosotros tuviésemos a la Teletón, con la misma gerencia que tiene la Teletón o que tiene Coaniquem, administrando la educación pública, te aseguro que tendríamos niños con la misma igualdad de oportunidades que todos queremos y con una cancha pareja. Si tuviésemos los hospitales públicos, que los directores de hospitales no tuviesen desgraciadamente esta lógica de cuoteo político, 85% de los directores de hospitales cambian cuando cambia el gobierno. Oye. Entonces, el construir una sociedad más justa tiene mucho que ver con la modernización del Estado, no es simplemente una obsesión económica o tecnócrata, es muy importante para poder construir un país más justo. Mira, síganme la lógica que les voy a hacer. Tú tomaste el tema de las luminarias LED. Hoy día está siendo cuestionado el municipio de Recoleta por unas platas que recibieron de fondos culturales de la empresa que pone estas lámparas LED. Yo no conozco la empresa, no conozco nada, estoy hablando por lo que he leído en los diarios, no tengo ninguna información privilegiada. Pero esta empresa le dona al municipio, para temas culturales, 50 millones de pesos. ¿Ustedes creen que una empresa
va a donar 50 millones de pesos así por así, sin haberlo incluido en el precio que le cobró por las luminarias. Entonces, yo prefiero que los recursos salgan de otro lado y que la empresa me cobre el precio justo. Y eso quiere decir que no fue suficientemente eficiente la licitación. A lo menos en 50 millones de pesos. Me cobraron 50 millones de pesos más que estuvo dispuesto a donarlo. Es una lógica media tonta la que estoy haciendo, pero es fácil de entender. Y así pasa con muchas empresas que están dispuestas a regalar muchos fondos porque me están pasando este contrato. No tengo ningún antecedente si es legal o no es legal. Simplemente lo estoy invitando a pensar. ¿Por qué creen ustedes que una empresa que tiene como fines maximizar su utilidad, digamos, regala 50 millones de pesos a un organismo que tuvo una licitación con él y que la ganó? Lo más probable es que en esa licitación haya incluido esos 50 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Quieres opinar tú al respecto? Bueno, yo concuerdo absolutamente con Felipe, y es un poco lo que motiva a querer participar en la conformación de la Constitución, que yo creo que es la norma base, la matriz respecto a la cual subordinan todas las fuentes formales del derecho, tanto en la forma como se crean, como en la materia en cuanto al contenido, cuáles son los principios orientadores. Y yo creo que uno de los principios orientadores es, por un lado, la paz social, que la va a discutir hoy día Felipe en la comisión, con este proyecto que yo creo que es absolutamente contrario a la lógica de buscar un Estado que promueva la paz y el orden social. Y por el otro, el focalizar el gasto en los que menos tienen, y eso significa tener un Estado eficiente, con impuestos progresivos que paguen los que tienen más, pero que el Estado dé cuenta de lo que hace con el dinero y que exista un ente que controle no solo la legalidad de la forma como se gasta, sino también del modo, de la sustancia, que pueda recoger las denuncias ciudadanos, canalizarlas y llevar un control respecto de las entidades públicas en lo que malgasta la plata, y que no ocurra esto que pasa o lo que pasó, según lo que tú describes, en esta municipalidad, porque los precios son precios que uno puede revisar en el mercado, o sea, son precios competitivos. Uno puede ver si hay una empresa que está ofertando muy por encima o muy por debajo de otra, eso tiene que haber una explicación. No puede responder a que uno consiguió un proveedor más barato. Oye, Cristian, quiero a propósito de algo que tú dijiste, que de alguna forma la izquierda mete eslogan hasta que finalmente se convierten en verdad, que en Chile los que ganan más no pagan más impuestos. ¿Es así o no es así? ¿Los que ganan más en Chile pagan más impuestos o no pagan más impuestos? Pagan más impuestos. Indudablemente que sí. O sea, las personas naturales, mientras más ganan, más impuestos pagan. El impuesto es progresivo, y las personas que tienen, mientras más renta tienen, más impuestos pagan, y hay un tramo que está exento. Lo que pasa es que hay un punto que ese tramo que está exento, ¿hasta qué monto de ingreso está exento? ¿Quiénes no pagan impuestos? Está como 650.000 pesos más o menos. El que gana 650.000 pesos para abajo no paga impuestos, no paga los impuestos de primera categoría. No paga impuesto terminal, que es el impuesto global complementario. Claro, pero paga el IVA, por cierto, y paga otro impuesto. Ese es el punto, Checho, que hay toda la población paga el IVA, y el IVA es regresivo, porque afecta el consumo de bienes y de servicios. Y como todos consumimos bienes y servicios, y más consumen los que menos tienen, en proporción, porque todo lo que tienen consumen más de su ingreso que el resto. Porque no tienen capacidad de ahorro, claro. Todo lo que ganan lo gastan, todo el gasto lo recargan con el 19%. Entonces, de ese punto de vista, es un impuesto regresivo. Entonces, lo que se ha planteado, se puede plantear en otro escenario, es restituirle a la gente que es más precaria y que soporta el IVA, de algún modo, el impuesto que soportan. Y bajo alguna prestación o alguna modalidad nueva, que son instituciones que hay que conformar, como un fondo que yo he planteado, un fondo de inversión social, al cual puedan aportar
esta parte de los dineros que pagan y que soportan la economía más precaria, que el Estado le restituya esos dineros a este fondo y que este fondo lo aplique a inversiones sociales, de emparejar la cancha, que es un poco lo que decía y marcaba Felipe. Porque ese es el problema que tenemos nosotros en nuestro país. Felipe. Sí, yo creo que en esa línea es clave que también podamos avanzar hacia una lógica de transferencias a las familias en forma directa y que tiene bastante que ver con un poco lo que decía recién Cristian, que hoy día hay muchos programas sociales. De hecho, cuando fui ministro de Desarrollo Social, la primera pregunta que me hice y que le hice al equipo, dije, ¿saben cuántos programas sociales hay? Nadie tenía idea, ni siquiera la dirección de presupuesto. Armamos un equipo, pusimos a trabajar, después de un año logramos identificar más de 550 programas sociales que son los que hoy día están. 550. Que lo arman los políticos con buenas intenciones, después son mal evaluados y nunca los cierran. ¿Y por qué no los cierran? Porque tienen a muchos amigos también trabajando en ellos. Entonces al final es un círculo vicioso de inercia de los programas sociales. Entonces, una gran política pública que estamos promoviendo desde Horizontal, el centro de estudio asociado o cercano a Evópolis, es que tú colapses todos los programas sociales que sean de ese índole, que incluyan orientaciones a la focalización de los recursos, en una transferencia directa, que de hecho en Estados Unidos se conoce como el impuesto negativo. El impuesto negativo busca justamente emparejar la cancha, por ejemplo, devolviendo esa parte del IVA a la cual decía Cristian, que la práctica es decir, mire, usted está pagando impuestos siendo que usted como familia no queremos cobrarle. Pero la gracia que tiene este impuesto es que no te desincentiva el trabajo. Tiene una curva, la pendiente de esa gradiente, que siempre te conviene trabajar un poco más, porque tú tampoco quieres generar asistencialismo, tampoco quieres generar lo que ha pasado en Argentina, donde hay muchas personas que dicen, no, ¿para qué voy a trabajar si me gano más plata sin trabajar? Entonces hay que diseñar buenas políticas públicas. Y esta lógica del impuesto negativo o de una renta básica universal, llámala como tú quieras, que te genera un piso, donde al final todos los gastos que tenemos en burocracia de los programas sociales los elimináis y haces transferencias directas a la familia. Eso tiene un potencial gigantesco y va muy en la línea de lo que decía recientemente Cristian. Ahora, antes de ir a la pausa, me gustaría decir que yo no entiendo el proyecto de la izquierda de esto de garantizar ciertos derechos a todo el mundo. El problema económico, lo hemos dicho tantas veces, pero no me voy a cansar de decirlo, se traduce en recursos escasos y necesidades múltiples. Todos los países enfrentan ese mismo problema. Ningún país tiene recursos ilimitados. Por lo tanto, una política social tiene que ser focalizada. O sea, educación gratis para todos. ¿Por qué tenemos que pagarle la educación a los hijos de las personas que pueden pagar la educación, siendo que esos mismos recursos se podrían utilizar en políticas sociales para los que más lo necesitan? Ahí habría, ya con ese solo hecho, claro, porque lo hemos comentado muchas veces aquí, si tú subvencionas el valor del agua, vamos a subvencionar el agua, le estás subvencionando el agua a los ricos. Y los ricos pueden pagar el valor real del agua. ¿Por qué se la van a subvencionar? Subvenciónasela si quiere a los que más necesitan. Entonces, eso de que los derechos iguales para todos suena súper bonito, pero en la práctica estáis utilizando recursos que podrías perfectamente ahorrártelo en personas que no lo necesitan. Por eso que las políticas sociales tienen que ser focalizadas. Vamos a hacer la pausa de esta hora. Estamos conversando con Felipe Kast y con Cristian Aste, abogado tributarista, se lo puedo decir con toda propiedad, de los mejores que hay en Chile, y me he enterado felizmente en el día de ayer que va como candidato a constitucionalista. Creo que hace muy bien que gente con los conocimientos tuyos entre y que venga de afuera de la política entre a ser constituyente. Así que, bueno, en la segunda parte vamos a poder hablar un poquito de eso. Pausa y regresamos.
Ya estamos con Cristian Asté, abogado tributarista, un hombre muy exitoso en su profesión. ¿Qué te motiva, Cristian, a querer participar de este proceso constituyente? Porque la verdad, yo conociéndote a ti, no es una motivación económica ni mucho menos. Ganas mucho más plata trabajando en tu tema, que es un tema que mueve muchas lucas, además, y qué sé yo. Entonces, ¿cuál es tu verdadera motivación para a postularte en un cargo como este? A ver, una pregunta que no es fácil, por lo que tú dices, porque por un lado es una responsabilidad tremenda el plantearse la posibilidad de entrar en política, que es un mundo complejo, un mundo hostil, pero lo que me motiva es el querer un país, o querer construir un país que pueda yo heredar a mis descendientes, que sea mejor que el que me acogió a mí. Yo creo que estamos en una oportunidad crucial, porque la Constitución es la norma base, y participar en este proceso es absolutamente relevante, porque lo que se diga o lo que no se diga en la Constitución va a marcar el presente y el futuro. Entonces, a mí me motiva eso, tratar de construir un mejor país para todos nosotros. Me motiva el querer restablecer la paz y el orden social, que para mí es esencial. Si no hay desarrollo, si no hay un orden, si no hay respeto a las fuerzas de orden y de seguridad pública. El ver cómo el Palacio de Tribunales está completamente lleno de graffiti, que la gente fue a acampar y los mismos ministros de la Corte miraron para el lado y no hicieron nada contra todo este lumpen anárquico que se ha tomado en la ciudad y que ha enarbolado las banderas del precariado como si ellos fueran los portavoces de la necesidad de la gente, que tuvieran las soluciones, y ver políticos desfilando en beneficio de ellos. De verdad me causó mucho dolor, mucha rabia, ver cómo negocios de lo que cuesta a un emprendedor desarrollar un negocio eran víctimas de saqueo. Y que nadie los defendiera, y cuando los defendían, en vez de ponerse al lado de las fuerzas de orden, los políticos se ponían del lado de los victimarios, como si fueran héroes. ¿Cómo van a ser héroes? Le rindieron homenaje en el Congreso. O sea, eso ya a mí... Vomitivo. Es que en verdad a mí me generó una rabia de tal nivel que dije, no puede ser. O sea, acá hay una enfermedad transversal. No puede ser que haya gente de un color político que avale esto y otra gente que se supone debiera, desde el principio, haberse puesto al lado del gobierno y haber exigido la aplicación del máximo rigor y no haber perseguido a la policía como lo hicieron, que son víctimas. O sea, yo he sido testigo del esfuerzo que hace la policía, de la precariedad que viven, del amor que tienen por el país. El ver, por ejemplo, el lugar en que ellos se recuperan, se rehabilitan, los del GOPE, el lugar que se rehabilitan es un lugar como esta mesa, como esta sala, y que no tienen ni siquiera implementos para poder rehabilitarse de los golpes, de las bombas molotov que les lanzan, y nadie alce la voz en beneficio de ellos. O sea, un mínimo de cordura. ¿Cómo va a ser posible amparar o validar una conducta que es tan repulsiva en una democracia? En una democracia uno puede amparar la violencia, porque cuando uno ampara la violencia, significa que pierde todo, pierde la libertad. Entonces, Cristian, para mí eso, Checho, es lo que me motivó, el ver cómo los políticos no se pusieron del lado de las fuerzas de orden para restablecer la paz y el orden público. Yo te felicito porque la verdad que necesitamos independientes que estén dispuestos a sacrificar parte de su capital. Yo conozco a Cristian profesionalmente, trabaja en un estudio donde le va pero espectacularmente bien, tiene pega que
por mover el dedo se gana millones de pesos y va a sacrificar eso por un bien común. Y eso hay que aplaudirlo de todas maneras, y yo te lo aplaudo. Y cuenta con todo mi apoyo, porque te conozco y sé lo bien intencionado que eres. Quiero contarles que cuando yo tuve mi problema con impuesto interno, Cristian me defendió ad honorem, absolutamente, porque encontró que mi causa era súper injusta, y fue el único que me apoyó realmente como profesional en esa forma, tan decididamente, que obviamente logró demostrar mi inocencia y dejarme totalmente libre. Porque juntos decidimos luchar hasta el final. Muchos me decían, ya, sea lo mismo, que te dejen así nomás. No, porque mi credibilidad es muy importante, le decía yo, es el único capital que tengo. Y él me ayudó. Entonces, yo lo conozco como ser humano que ha estado dispuesto, no solamente en esta oportunidad, a sacrificar parte de su ingreso por pertenecer a una cosa como esta, sino que también en el caso mío, porque encontró que era una causa justa. Así que, nada, solo agradecerte y decirte que voy a apoyarte 100%, pero me gustaría saber por qué sector va, para que la gente que nos está escuchando sepa. Cristian Aste, para que sepan quién es, porque debe ser difícil ir a una elección siendo un desconocido públicamente. Tú no eres desconocido, eres columnista de varios medios, normalmente están consultando tu opinión en la Cámara de Diputados, en las comisiones. Es una persona en el ambiente conocida, pero desde el punto de vista masivo no te conoce mucha gente. Entonces es re difícil para decirle a la gente que aquí tiene un candidato independiente muy bueno que va a defender los valores que tú representas. Mira, yo quiero ir por un distrito que es muy precario y que es un reflejo de lo que es el país, que es el distrito número 8. Que es un distrito que involucra varias comunas que son determinantes para lo que es el país, entre ellos Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central, Tiltil, Pudahuel. Sí. Ahora, las particularidades de estas comunas que a mí me sorprendieron y me llaman la atención, de que, por ejemplo, en este distrito, el promedio, hay más de un 30% que tiene educación superior. Pero sí hay un 20% que tiene solo educación básica. Entonces aquí hay un tema, porque es menos de lo que es, o sea, es más la cantidad de educación básica de lo que es el promedio de la región metropolitana, pero es menos de lo que es el promedio país. Y hay un alto porcentaje de jóvenes que tienen título profesional y que lo que requieren es trabajo y oportunidades. Claro. Y por eso es tan relevante poner acento en la libertad como eje, la libertad en todos los ámbitos, libertad en el ámbito privado, que no exista un Estado que intervenga como gran hermano respecto de lo que uno hace en la esfera privada, ni que lo censure, y además un Estado que fomente el emprendimiento, y que empareje la cancha, que establezca reglas claras. La gente quiere certeza, reglas claras, libertad, pero todo eso en el marco de un orden público y seguridad y respeto. Y fundamentalmente, Checho, me gustaría aquí subrayar, dignificar al ciudadano, porque acá el problema a veces no es de dinero, no es de plata, sino que tratar bien a la gente. Si tú tienes un empleado, tratarlo bien. No tiene por qué sentarse, por ejemplo, a comer en un lugar distinto del que tú comes. O si está en un balneario, que esté vestido de una forma distinta como tú viste. Eso es faltarle el respeto al otro. Y yo creo que aquí lo que ha faltado entre nosotros es el querernos, el respetarnos, el considerar al otro como un igual, porque al final del día todos nacemos y morimos, y nos vamos a transformar en lo mismo todos, independientemente de la riqueza que tengamos o no tengamos, o de los títulos profesionales que uno ostente. Tú podías haber estudiado en Harvard, Yale, distintos lados, pero eso al minuto que te mueres no sirve de nada. Nos vamos todos por donde mismo. Uno al final del día deja lo que tiene y se lleva lo que es. O sea, no sé si me explico. Sí, perfecto. Tú dejas todo lo que tienes. Y lo único que recuerda a la gente es lo que tú eres. La huella que dejaste, obvio. Y lo que tú eres
es transversal. Tú puedes ser una persona con mucha precariedad, pero ser una gran persona. Obvio. Una gran persona. Y todavía estar en la memoria de tu heredero, de tus generaciones futuras. Ser un abuelo que marcó a tu familia. Pero ese abuelo a lo mejor andaba con ojotas. Pero es un gran hombre. Y eso es lo que ha faltado aquí, como que se ha puesto todo el énfasis en el dinero. En la cosa económica. Y el éxito. Y el éxito. Si tú tienes éxito, te tratan bien. Te ponen alfombra roja. Pero si tú no tienes éxito desde el punto de vista del dinero, te maltratan, te ningunean. Y eso a la gente no le gusta. No le gusta ser maltratada por el otro, maltratada por el Estado, maltratada por los servicios privados. Cuando tú eres consumidor y estás pagando por un servicio, que te maltraten, que te nieguen el servicio y que te consideren menos que nada. La gente quiere dignidad. Entonces yo creo que tenemos como Constitución rescatar al ser humano, ciudadano, en su dignidad, valorarlo en su dignidad. El ser humano merece un trato adecuado, merece ser respetado, independientemente de su ideología, su orientación sexual. Tiene que haber igualdad en el trato. Evidentemente que el Estado tiene que hacer diferencias, por lo que tú mismo explicabas. No es razonable que el Estado financie la educación de mi hija, por ejemplo, que yo puedo financiar la educación. Yo trabajé para pagarme mis estudios. Yo no tuve un papá que me pagó mis estudios. Eso te quería preguntar, porque tú no vienes de un origen, digamos, de una élite. ¿Ah? Obvio. Tú cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, porque tú hoy día estás tocando un poquito las nubes y qué sé yo, porque te ha ido muy bien en tu profesión, pero cuéntanos un poquito. A ver, mi historia es parecida a la de casi la mayoría de los chilenos. O sea, una historia de gente de clase media, con una mamá que trabajaba. Por lo tanto, yo reconozco y sé lo que es tener una mamá que trabaja, que se esfuerza por sacar la familia adelante, con una abuela comprometida, con un papá ausente, con una situación ¿Tu papá era separado? Claro, mi papá abandonó a mi mamá cuando yo era chico. Mi papá rehizo su vida y lamentablemente la rehizo con un hombre que falleció al poco rato y dejó a mi hermana muy chica. Tenía 3 años mi hermana cuando falleció su papá, con el cual yo tenía muy buena relación. Pero lo concreto, y falleció mi abuelo, que era mi referente cuando yo también era chico. Por lo tanto, mi único referente eran mujeres. Sí. Todas puras mujeres, y costó salir adelante, no fue fácil, me costó, y puse énfasis en estudiar, en leer, aprender, logré una beca. Tú eras muy bueno para la lectura, ¿eh? Claro, eso logré una beca mucho en la universidad, y siempre he sido como viendo oportunidades. Entonces la beca que tuve la aproveché, y bueno, y siempre me fui especializando en el tema, trabajaba y estudiaba. Entonces no quiero yo aquí emerger como una figura, como un ejemplo ciudadano, sino que... No, pero es que eres un referente, o sea, eres un chileno típico. Que eso es... Ese es el punto, eres un chileno típico, ¿no? Porque claro, muchas veces conocemos, sobre todo en la derecha, digámoslo, gente que viene de la élite, que son del mismo club, del mismo barrio, qué sé yo, y yo vengo de ahí, o sea, tampoco me voy a hacer el de clase media, porque no he sido nunca de clase media, siempre tuve la suerte de tener un padre profesional que le fue bien y qué sé yo, pero así como tú te sientes orgulloso de tu origen, yo también me siento orgulloso de mi origen, pero es cierto, de repente se visualiza como que toda la gente que piensa libre, que piensa en la libertad, en el emprendimiento, son todos que vienen de una élite, y no es así, porque hay gente que se ha convencido de que ese modelo, el modelo de la libertad, el modelo del emprendimiento, con todos los valores que comparto 100% contigo, el tema de la dignidad, yo creo que efectivamente si uno analiza este estallido social y empieza a revisar los números no demuestran que tendría que haber habido un estallido social, pero sí la dignidad. Obvio. Porque Chile, si fuese por eso, tendrían que haber estallado socialmente todos los países de Latinoamérica que estaban peor que Chile en términos de números, en términos de sueldo, en términos de pensión, en términos de todo. Chile le ganaba en todo. ¿Pero por qué explota primero aquí?
por un tema de dignidad, por un tema de sentirse esa desigualdad frente a la justicia, esa desigualdad frente a los poderosos, esa desigualdad frente a los abusadores. Yo creo que ahí está el origen del problema. Y es interesante reconocerlo. Sí, aquí hay un resentimiento muy potente que emerge de la realidad. Y la realidad es que Chile es un país dividido en dos, un país clasista. Y eso hay que eliminarlo. No Hablemoslo a la vuelta de la pausa, porque me parece interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueve nuestra sintonía y ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, nos va a quedar poquito tiempo. Tú querías mandarle un saludo a propósito del WhatsApp que mandó el auditor. Sí, que me recordó cuando yo hacía clases como ayudante con Bernardo Lara, que a esa fecha era jefe del Departamento de Defensa Judicial y luego llegó a subdirector jurídico, un gran subdirector, un abogado brillante, del cual conservo los mejores recuerdos y le tengo mucho afecto porque se portó siempre muy bien conmigo. Así que un abrazo para él, si llega a estar escuchando esto o le transmiten esta... Oye, yo quiero quedarme con un WhatsApp que dijo un auditor sobre que lo lógico sería que el Estado diera esto otro, y diera educación igual para los ricos que para los pobres. Bueno, ese es el mundo ideal, y uno pagaría mucho más feliz los impuestos si efectivamente supiera que puede mandar a su hijo a un colegio público, a un colegio particular, y no va a haber diferencia como existe en los países desarrollados, ¿no es cierto? Cada comuna tiene sus colegios, qué sé yo, y yo creo que en esa línea va un poco el proyecto de los colegios bicentenarios, buscar excelencia para que mucha gente tenga acceso, la gente capaz tenga acceso a entrar a esos colegios. Sin embargo, si tú te pones a pensar, amigo mío, el que escribió, ¿qué recibo yo del Estado? Con todos los impuestos que yo pago, ¿qué recibo yo del Estado? Educación no, he pagado toda la educación de mis 5 hijos, y la mía también. Carretera no, porque de mis 5 hijos, la Priscila me dijo, ¿dónde está el quinto hijo? Son 4 en realidad. Nosotros somos 5 hermanos, y siempre me confundo en los programas de televisión cuando llego y digo 5 hijos, llego a la casa y papá, ¿cuándo nos vaya a presentar al hermano que falta? Son 4 hijos. Bueno, pero me sacaste de la idea, pues Priscila, si estaba hablando de otra cosa, nada que ver. Me confundí. Bueno, yo les voy a presentar a la hermana que tienen por fuera para que la conozcan. Oye, nada, pues entonces seguridad, claro, uno paga un guardia de seguridad en el barrio porque tampoco le llega 100% a la seguridad. Entonces, al final de cuentas, si yo supiera que mis impuestos van efectivamente para la gente que más lo necesita, y no se van a quedar enredados en la burocracia del Estado, y no voy a financiar a operadores políticos, sino la plata va a ir directo. Por eso que a mí me gusta mucho Desafío Levantemos Chile, porque yo al donarle a Desafío Levantemos Chile sé en qué se va a gastar la plata y después me lo muestran. Mire, ¿se acuerdan de esta plata? Juntamos tanto, esto costó tanto y acá está hecha la casa, acá está hecho el colegio, acá está hecho la unidad de salud. Bueno, eso no pasa con el Estado. De todos los impuestos que se recaudan, ¿cuánto queda ahí de $100 que tú metes por arriba? ¿Cuánto le llegará al usuario final? Se va quedando enredado en la burocracia, qué sé yo. Entonces, en ese sentido tiene razón el amigo. Yo sería feliz en un país donde efectivamente el Estado te devolviera tu impuesto a través de los servicios. Muy bien. Ahora, es mentira que uno no recibe nada del Estado, pero últimamente lo que más espera recibir, lo primero que espera recibir del Estado es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Claro. Que garantice el Estado de Derecho, y el Estado ha estado flojito, por decirlo menos, en el último tiempo con respecto a garantizar el Estado de Derecho de los chilenos. No, de todas maneras, Checho, 100% de acuerdo contigo.
Y como tú bien explicas, los impuestos es una carga que el Estado impone a las economías privadas en uso del poder de imperio. Tiene que ser progresivo, es decir, en función de la capacidad de pago, pero tiene que ser fácil de administrar y fácil de fiscalizar. Y lamentablemente las reformas tributarias no han ayudado a eso. Sí lo ha hecho la autoridad fiscal, impuestos internos como institución. Yo quiero remarcar la labor que hacen, el trabajo que ha hecho y el liderazgo que ha ejercido el actual director Fernando Barraza, respecto al cual tengo la mejor opinión profesional, porque lo conocí cuando trabajé en impuestos internos. Él era jefe del área informática y fue una revolución la gestión que hizo Javier Echeverri con su equipo en todo lo que es la administración tributaria, que hasta el día de hoy es un ejemplo para las administraciones tributarias del resto del mundo. Por eso me perturba y me molesta la politización de algunos Javier órganos. Echeverri era el padrastro de Felipe Castro. Sí, sabía. Sí, ¿tú sabías? Sabía. Que lo tuvimos en la primera parte. Sabía, un gran gestor. Y por eso me molesta, como te decía, que los funcionarios de esa institución, que es tan prestigiosa, tomen partido político o tomen posiciones políticas. Y le hizo muy mal a Impuestos Internos todo el periodo de Michelle Bachelet, digámoslo, cuando se transformó poco menos que en el brazo armado del gobierno de turno. Le hizo mucho daño a una institución que de verdad hace su pega. Porque Impuestos Internos uno puede criticarlo, le puede caer mal, a uno le caen mal los carabineros cuando se pasan un parte, pero es fundamental que pasen parte, porque si no cualquiera se pasaría con luz roja. Igual. Impuestos Internos lo mismo. La palabra para un comerciante, para un empresario, para un emprendedor, la palabra Impuestos Internos solamente ya te pone los pelos de punta, porque sabe que nada bueno va a salir de ahí cuando te vienen a fiscalizar. Pero que ha hecho su trabajo Impuestos Internos, lo ha hecho. Entonces cuando se desvía, como se desvió en un momento, Chupaya que se... Es que yo creo que vivió Impuestos Internos una época muy difícil con el tema de las platas políticas, porque la Fiscalía lo puso entre la espada y la pared, la Fiscalía, en términos de obligarlo a ejercer la acción penal frente a hechos que objetivamente no calificaban como delito. Y así ha quedado demostrado en todos los casos que han sido concluidos en juicio, que han terminado absueltos o con suspensión condicional. Ahora, no es que yo esté de acuerdo con que hayan pasado plata bajo ese formato a los políticos, pero simplemente digo que eso respondía a otro objetivo, que era un financiamiento irregular. No era el propósito de defraudar al Estado, porque al revés, se pagaban todos los impuestos y el gasto después se rectificaba y se pagó multa, intereses, y además que el delito tributario lo que tiene por objeto es perseguir al evasor tributario. Claro. Es aquel que tiene como objetivo, como propósito, el evadir impuestos, que es lo que tú marcabas. Es decir, no declarar todo el ingreso que tiene o utilizar estrategias falsas o fraudulentas para poder ocultar sus ingresos. Se nos está acabando el tiempo. Quiero recordarles el nombre de nuestro invitado. Se llama Cristian Aste. Ha tomado la decisión de participar en estas elecciones como constituyente independiente, apoyado, me imagino, por algún grupo, no sé. Esperemos que me apoyen. ¿Sí? Yo supongo que van a apoyar la gente que cree en la libertad. Hay gente que cree en la libertad. Ayer le comenté tu caso a Guillermo Ramírez, que también dijo que le mandara los antecedentes. Yo se los mandé. No sé si necesita el apoyo de un solo o de varios, no sé cómo funciona esto, pero en todo caso va por el distrito Colina, Cerrillo, Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil y Quilicura. Muchos me han dicho, ¿le está haciendo propaganda? Sí, le estoy haciendo propaganda, y le voy a hacer propaganda a todos los que yo crea que le hacen bien al país, a la gente decente que está dispuesta a sacrificar parte de su patrimonio, de su capital, para servir al país. Yo los voy a apoyar, pero sin ningún asco, no tengo ningún problema en decirlo. Suerte, Cristian, cuente conmigo, mi querido amigo, y que le vaya muy bien, porque creo que le haría muy bien a la constituyente tener una persona con los conocimientos, con la expertise tuya. Creo que sería un aporte, independientemente del pensamiento político, creo que sería un aporte para hacer una buena constitución. Así que te felicito y fuerza. Muchas gracias, Checho, muchas gracias a tus auditores, que son muchos y cada vez más, y la verdad que
como te decía, insistir que lo que me motiva a mí es tratar de construir un mejor país. Así es, lo que nos motiva a todos. Gracias por su sintonía, queridos amigos. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.